El papel que Dios ha delegado a las mujeres para la edificación de su iglesia y el avance de su reino es tan valioso como lo es el papel que les asignó para el desarrollo de su reino con la humanidad desde el principio. En la siguiente exposición intentaré darles una pequeña noción al respecto. ¿Cuál es el ministerio de las mujeres en la iglesia? El ministerio que Dios ha dado a las mujeres en la iglesia es tan amplio como lo es el que les ha dado en la comunidad humana en general. Las mujeres cumplen un papel en el desarrollo de la sociedad humana muy importante. Desde diferentes posiciones y con diferente nivel de responsabilidad y autoridad, las mujeres tienen un lugar de gran importancia en la edificación de la iglesia de Dios, como lo tienen en la mayordomía de los asuntos del reino de Dios en la tierra. Desde Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28, comenzamos a ver eso. Dios hizo a la mujer co-regente o co-mayordoma juntamente con el hombre. Esta relación ha sido en la mayoría de los casos muy mal entendida y en otros descuidada. No es mi intención en esta exposición hablar de todo lo que envuelve el ministerio que Dios ha delegado a las mujeres en su iglesia. Únicamente voy a referirme a unas pocas cosas que el apóstol Pablo menciona en la carta que le escribió a Tito, propiamente en el capítulo 2, versículos 3 al 5. Por tanto, les pido que por favor abran su Biblia, ahí en ese capítulo, en esa escritura, Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Vamos a detenernos brevemente en estos versículos. Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Dice así la escritura. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La primera vez que leí esto, me pareció que esta no podía ser una exhortación para mujeres cristianas. Parece que el apóstol hubiese escrito a mujeres latinas no cristianas. Una de las cosas que el apóstol menciona cuando leí hace tiempos esta porción de la escritura que no me cuadraban es cómo es que en la iglesia podía haber mujeres adictas al vino y mucho menos que fueran las de más edad, las mayores. Lo de irreverentes, calumniadoras, algo podía entenderlo porque esto se ve en nuestras congregaciones con mucha frecuencia. Pero lo de adictas al licor no lo podía concebir. ¿Cómo entender eso? Esto se resuelve teniendo en cuenta cómo se formaban las iglesias en el tiempo de los apóstoles. Para ello tenemos que viajar al lugar y al tiempo en que fue escrita esta carta. Esta carta fue escrita a Tito, quien era un colaborador del apóstol Pablo. Él se encontraba en Creta. Creta es una isla en el Mediterráneo entre Europa, Asia y África.
Allí el apóstol había dejado a Tito para que estructurara las iglesias que habían nacido allí en esa isla. Tenemos ese dato en el capítulo 1, versículo 5. La cultura de ese lugar era una cultura parecida a la del mundo latino moderno. Claro que sin teléfonos celulares, sin computadores, sin smartphone, sin WhatsApp, sin Facebook. Pero era una cultura parecida a la cultura nuestra en la que vivimos hoy en día. La gente de ese lugar era muy liberal y además libertina, incluidas las mujeres. Lo que hoy vemos en nuestro tiempo ya se ha visto sobre la tierra, como dice el predicador. Los ciclos se repiten. Y lo que hoy estamos viendo es el recrudecimiento de la cultura antes del Señor Jesucristo, la que vivían las naciones donde el evangelio no había sido conocido. La diferencia es que hoy está recrudeciéndose esa cultura por la decadencia del evangelio, por la decadencia de la iglesia. En aquel tiempo existía, porque nunca antes había existido iglesia en esos lugares. Las personas vivían por sentido común, no habían tenido nunca una fuente que les enseñara a vivir una vida sana. La mayoría de las culturas eran culturas desastrosas donde no había llegado el evangelio. A partir del primer siglo, cuando el evangelio comenzó a extenderse, partiendo de Israel a las demás naciones del mundo, fue transformando la cultura a partir de las personas que fueron acogiéndose al evangelio. La iglesia en el tiempo apostólico se iniciaba con las personas que se acogían al mensaje del evangelio y continuaban perseverando en compañerismo y devoción con los otros creyentes. No se hacía un curso particular sistemático para que una persona fuera reconocida como miembro de la iglesia como se hace hoy. Bastaba con que las personas recibieran el evangelio y continuaran asistiendo a la adoración, teniendo compañerismo con los demás creyentes. Las personas que iban creyendo se reunían en las casas, incluso sin tener pastores. Lo que iban aprendiendo cada uno se reunían para compartirlo. Esa era la forma de culto. No tenían predicadores propiamente. Eso estaba sucediendo en Creta. Las iglesias de Creta no tenían pastores. Fue Tito el enviado apostólico para que ayudara a las iglesias a identificar los pastores y los nombraran. Pueden leer eso en la carta de Tito a partir del capítulo 1, versículos 5 al 9. De manera que algunos de los que creían iban conformando comunidades con quienes continuaban perseverando en el conocimiento y la vivencia de lo que iban aprendiendo del evangelio. No se exigía nada más, sino que hubiera creído el mensaje que oyeron del evangelio y estuvieran dispuestos a seguir conociéndolo. Eso era todo lo que se exigía en las iglesias en el primer siglo. Los vicios de los creyentes se trataban y se corregían en el transcurso del desarrollo de la iglesia. Las iglesias de Creta eran congregaciones recién nacidas, formadas no por el trabajo de pastores o misioneros, sino por el trabajo de las personas de Creta que en algún lugar habían oído el evangelio. Las iglesias allí estaban conformadas por personas que habían recibido el evangelio
y se congregaban para adorar juntos, pero tenían muchas deficiencias aún. Una de ellas era que no tenía pastores, lo menciona Pablo en el versículo 5 del capítulo 1. Otra de las deficiencias que afectaban a las iglesias en Creta tenía que ver con la conducta de las mujeres, mayormente las de más edad. Los versículos 3 al 5 del capítulo 2, en ellos el apóstol escribió lo que leemos ahí con el fin de corregir esas deficiencias e indicarles a las mujeres que estaban allí conformando la iglesia, indicarles el ministerio que tenían en la edificación de su iglesia local. La intención en esta mañana es ocuparnos de estos 3 versículos, pero vamos a comenzar identificando su estructura para que podamos entenderlo lo mejor posible. Este párrafo que leemos ahí en el capítulo 2, este párrafo consta de 3 partes. Observándolo, ustedes lo pueden identificar. La primera parte está enfocada al trabajo que las mujeres deben hacer consigo mismas, es decir, al trabajo que deben hacer con su propio carácter. Esta parte corresponde al versículo 3. La segunda parte enfoca lo que deben hacer por las demás mujeres de la iglesia. Esta parte corresponde al versículo 4 y las 2 primeras partes del versículo 5. La tercera parte enfoca el propósito de la exhortación dada en las 2 primeras partes del párrafo. Identificada la estructura del pasaje, vamos entonces a adentrarnos al tema. ¿Cuál es el ministerio de las mujeres en la iglesia del Señor? Algunas personas dicen que los reformados creemos que las mujeres no tienen nada que hacer en la iglesia por cuanto no se nombran pastoras ni diáconas. Permítanme decirles que la iglesia que crea eso no puede denominarse iglesia reformada y mucho menos iglesia bíblica. La iglesia que crea que las mujeres no tienen nada que hacer en la iglesia no es una iglesia reformada y por tanto tampoco puede llamarse una iglesia bíblica, por lo menos en ese sentido. ¿Por qué? Porque en la iglesia del Señor las mujeres tienen un ministerio de mucha importancia, de gran importancia. Según el texto, las mujeres son parte del magisterio de la iglesia. Las mujeres deben ser magister, no de un campo insignificante, deben ser maestras del bien. Esta frase es la síntesis de lo dicho antes de encontrarla y después de leerla. Es realmente el centro del párrafo. Y esto debe hacer pensar a las mujeres en la iglesia todo lo que envuelve eso, maestras del bien. Lo que está claro ahí en el texto, que es el tema de esta porción, es que las mujeres en la iglesia tienen la asignatura de enseñar el bien.
qué envuelve ese magisterio? El texto no se detiene a indicar todo lo que implica el ministerio de las mujeres en la iglesia. El texto solo se refiere al ministerio de las mujeres en la iglesia en dos campos específicos. ¿Cuáles son esos dos campos específicos en los que las mujeres cristianas deben ser maestras? En su campo particular como mujer y en los que corresponden a las asignaturas dadas desde el principio por su creador. Y de ahí hay mucha tela que cortar en estos tres campos mencionados prácticamente. Uno es el campo personal, el trabajo consigo mismas, con su propio carácter. El otro es el campo como esposa y el otro como madre, que son dos campos diferentes, que implican una cantidad de responsabilidades específicas para las cuales la Biblia contiene también instrucción específica. Bueno, una de las cosas que deja claro el texto es que las mujeres en la iglesia deben ser maestras. Pero para ser maestras primero tienen que hacer la maestría. Y para obtener esta maestría implica un trabajo consigo mismas y un trabajo con las demás mujeres. Vamos a enfocarnos en el ministerio de las mujeres consigo mismas. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Pero alguien puede decir, pero esto se dirige solo a las ancianas, la mayoría somos jóvenes. Pero noten que las ancianas deben enseñar a las jóvenes. Eso quiere decir que las jóvenes deben aprender antes que lleguen ancianas a aprender lo mismo. El ministerio de las mujeres creyentes, a la luz de esto que vamos viendo en el texto, el ministerio de las mujeres creyentes en la iglesia y para la iglesia, en primer lugar, demanda trabajo consigo mismas en tres áreas fundamentales. Deben comenzar corrigiendo los vicios que aún conservan de su vieja vida. Las hermanas de las iglesias en Creta específicamente tenían que erradicar de su vida tres vicios para poder ser maestras del bien. ¿Cuáles eran esos tres vicios que las hermanas en Creta debían corregir? La calumnia es un vicio de la lengua, la irreverencia es un vicio de actitud y la adicción a las bebidas embriagantes. Estos tres vicios representan tres áreas o aspectos del carácter de una persona. Aquí en este caso del carácter de las mujeres en Creta. El apóstol escribió que debían ser reverentes. La reverencia es una actitud mediante la cual se expresa respeto o sujeción a una autoridad superior presente. Implica la capacidad de reconocer y aceptar las diferentes dignidades que tienen los hombres según Dios se las ha asignado, teniendo en cuenta que Dios es quien les ha otorgado autoridad a los hombres en la estructura social tal como Dios la diseñó. Hay una estructura diseñada por Dios para la administración de la sociedad y para el buen funcionamiento de la misma a partir de la familia. Y esa estructura se mantiene en todas las esferas sociales. Bueno, no se mantiene en la práctica,
Lo que quiero decir es que la Escritura sostiene ese mismo orden para todas las esferas sociales. Y aquí lo que el apóstol Pablo está pidiendo es que las mujeres respetaran ese orden. Lo que quiere decir el apóstol en esos textos es que las mujeres creyentes deben portarse como estando siempre en la presencia de Dios, teniendo en cuenta que todas las autoridades han sido establecidas por Dios. Las mujeres debían ser ejemplo de sujeción y sumisión, o de sumisión y sujeción a las autoridades, tanto las autoridades domésticas como las autoridades eclesiásticas y las autoridades sociales, porque el apóstol Pablo no deslegitima ni siquiera las autoridades sociales, las que están fuera de la esfera de la iglesia. Y por la exhortación que el apóstol da sobre este asunto, se puede inferir que las mujeres en Creta eran irrespetuosas a sus propios maridos y respetuosas a las demás autoridades. Aunque en la iglesia no tenían todavía una autoridad establecida, no tenían pastores, ellas tenían que corregir eso porque iban a estar bajo pastores. Para eso fue enviado Tito, para que estableciera pastores allí en cada una de las iglesias de la isla. Y por tanto las mujeres tenían que aprender eso en su propia casa, respetando primero a su esposo y a partir de ahí a sus pastores y asimismo a las demás autoridades establecidas. Ellas eran irreverentes. De acuerdo a esa exhortación, las mujeres debían ser ejemplo de sumisión y sujeción a las autoridades que Dios ha puesto sobre ellas en las diferentes esferas sociales, la familia, la iglesia y la sociedad en general. ¿Por qué? Porque esto honra a Dios, quien ha establecido tal orden. El segundo vicio que tenían que corregir tiene que ver con la lengua. El apóstol escribió que no debían ser calumniadoras. La calumnia es un pecado de la lengua. Es una forma de mentir. Calumniar es atribuirle a alguien un mal que no ha cometido o sobredimensionar el pecado o los errores del prójimo. Eso es calumniar. El término griego para calumnia es diabolos, del cual se traduce el término diablo a nuestro español. Y eso indica que la calumnia es una obra diabólica. El que calumnia hace obra en común con el padre de la calumnia. Y a la luz de esta exhortación que da el apóstol Pablo, las mujeres cristianas deben ser maestras del hablar piadoso. Y calumniar no es una forma de hablar piadosa. Las mujeres en la iglesia deben ser maestras del uso de la lengua. Hay mucha instrucción en las Escrituras, sobre todo en el libro de Proverbios, en cuanto al manejo que todos, hombres y mujeres, debemos darle a la lengua. En Efesios capítulo 4, versículo 29, hay una instrucción específica y muy rica en contenido en cuanto a lo que es el uso de la lengua de manera piadosa. Las mujeres de la iglesia del Señor deben ser fieles a los principios de la comunicación piadosa. El tercer vicio
que las hermanas de las iglesias de Creta debían corregir tiene que ver con el alcohol, tiene que ver con el control sobre los apetitos naturales. El apóstol escribió que no debían ser esclavas del vino. La adicción al licor es un vicio de consumo. El licor es uno de los hábitos que dominaba a las mujeres en la cultura cretense. Esto mismo está pasando en nuestro contexto. El número de mujeres adictas al alcohol cada vez es más creciente. El principio que se deriva de esta exhortación dada por el apóstol Pablo a Tito para las hermanas de Creta es el de abandonar las adiciones, tener dominio sobre los apetitos naturales. Esto incluye tener control sobre todos los placeres naturales. Según esto, las mujeres creyentes deben ser maestras del dominio sobre los deseos naturales, maestras en la santificación. Este trabajo consigo mismas les acredita para el ministerio con otras mujeres, pues además del deber que tienen en la conversión de su propio carácter, también tienen mucho que hacer con la conversión de las demás mujeres de la iglesia. Hay un gran ministerio que las mujeres creyentes tienen que realizar con otras mujeres. Este ministerio no es tan popular, pero sí es de mucho prestigio o valor para la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Dónde comienza el ministerio de las mujeres en la iglesia? En el trabajo consigo mismas, el trabajo de identificar los vicios que todavía tienen de su vieja vida y corregirlos para que entonces puedan ser maestras en la corrección de las mujeres menores. Y ese es el siguiente punto, el ministerio de las mujeres con las demás mujeres de la iglesia. Dice el versículo 4, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Les parece poco trabajo esto? De acuerdo a lo que el apóstol escribió en el versículo 4, las mujeres creyentes tienen el privilegio y asimismo el deber de ser maestras de una de las ciencias más importantes para el sano desarrollo humano. ¿Cuál es esa ciencia? Maestras de amor para con el esposo y para con sus hijos. Amar al esposo y a los hijos es una ciencia y es un arte que es necesario aprender. Esta maestría requiere el desarrollo de otras virtudes. ¿Cuáles virtudes? Prudencia, pureza, dedicación, bondad y subordinación. Esa palabra no le gusta casi a nadie en la actualidad. Estas virtudes son materias propias del pensum para ser magister del amor al esposo y del amor a los hijos. No son virtudes naturales, son virtudes espirituales que se han de aprender. No vienen con nosotros, no son parte de la naturaleza caída. Vienen con el nuevo nacimiento, pero hay que desarrollarlas, entrenarnos en ellas. En este caso, las mujeres, para que puedan ser maestras del bien, amando correctamente a sus esposos y a sus hijos. A la luz de esto, amar bien o de manera correcta al esposo y a los hijos no es algo que se logra por instinto, hay que aprenderlo.
Incluso se necesita una tutoría. Se puede inferir por la exhortación que para que una mujer aprenda a amar correctamente a su esposo y a sus hijos, necesita un acompañamiento de otra mujer más entendida y experimentada en la materia. Amar correctamente al esposo y a los hijos no se puede por instinto. Requiere aprendizaje y una buena tutoría. ¿Y quiénes son las que deben dar esa tutoría según la doctrina del apóstol expuesta en estos versículos? Las mujeres mayores. Ese es el orden de responsabilidad en esta maestría. De acuerdo a la edad, y podríamos decir también de acuerdo a la experiencia en la vida cristiana, hay un rango de autoridad de una mujer sobre otra, rango que debe tenerse en cuenta y aceptarse para que la iglesia pueda ser edificada de manera ordenada. Porque puede suceder que la hermana no necesariamente sea mayor en edad, pero sí mayor en conocimiento y experiencia de la vida cristiana. Y esta tiene que ayudar a la recién nacida cristianamente, aunque sea mayor de edad. No obstante, lo que el texto dice es que la edad biológica obliga a ser maestra, obliga a una mujer, y por ende eso se puede aplicar también a los hombres. Pero como estamos hablando solo de las mujeres, el texto deja claro que la edad biológica o cronológica, la edad cronológica, obliga a las mujeres de más años a ser maestras de las mujeres de menos años. Eso nos da otra lección importante. Queridas hermanas, no dejen pasar sus años en vano. ¿Por qué? Porque en la medida en que avanzan en años, tienen más responsabilidad con la edificación de la iglesia sobre las mujeres menores. El texto está dando por hecho que las mujeres que tienen más años son responsables de enseñarle la piedad a las mujeres que tienen menos años. Eso las obliga a no dejar pasar el tiempo en vano, sino a estar aprendiendo a ser esposas y madres. Este orden de responsabilidad establecido aquí por el apóstol es el orden de responsabilidad establecido por Dios de una persona con otra. Y aquí estamos hablando de las mujeres, pero ese orden de autoridad es establecido por Dios en toda la sociedad humana, no solo para las mujeres, también para los hombres. Los hombres de mayor edad somos responsables de enseñar a los hombres de menor edad las funciones que Dios nos ha delegado. Ese es el orden establecido aquí por el apóstol en estos versículos. Las mujeres mayores en edad están obligadas a ser maestras de las más jóvenes, versículo 4 y versículo 5. Su trabajo es enseñar a las mujeres menores a ser excelentes esposas y excelentes madres. No hay nada que hacer en la iglesia para las mujeres. Las mujeres jóvenes necesitan aprender a amar a sus maridos y a sus hijos. Las mujeres jóvenes necesitan aprender a ser prudentes, castas, benevolentes, cuidadosas de su casa y a estar sujetas a sus maridos. ¿De quién deben aprender estas virtudes las mujeres jóvenes? De las mujeres mayores. En la iglesia del Señor Jesucristo,
quienes tienen la responsabilidad de enseñar estas virtudes a las mujeres nuevas son las mujeres mayores, no los pastores. Los pastores no tienen por qué ocuparse en estar enseñando a las mujeres recién casadas a ser mejores esposas y mejores madres. Ese no es trabajo de los pastores. Si usted, hermana, es mayor que otra, debe ser maestra en estas virtudes para ella. Queridas hermanas, ¿quieren ministerio en la iglesia? ¿Desean ser maestras de la palabra para la edificación de la iglesia? Bueno, si no desean serlo, no hay escapatoria porque es un mandato de Dios. En todo esto tienen grandes oportunidades para ser maestras de la palabra, porque tienen que hacer uso de la palabra para enseñarles a otras mujeres a ser buenas madres y buenas esposas. Y no necesitan tomar el púlpito para eso, ni ser nombradas como pastoras para hacerlo. Hermanas, ser mujeres conforme al corazón de Dios y enseñar a otras a hacerlo es un gran ministerio, un gran servicio para la iglesia del Señor y en la iglesia del Señor. Involucra mucho estudio, mucho trabajo y mucho tiempo. Sí hay ministerio para las mujeres en la iglesia. ¿Les parece poco ministerio, hermanas, poder enseñar a otras a ser esposas conforme Dios quiere que lo sean? ¿Les parece poco el ministerio de enseñar a otras mujeres a ser madres como Dios quiere que lo sean? ¿Ese no es un ministerio valioso? Y no necesitan el púlpito. Solo necesitan tener conocimiento de lo que Dios dice al respecto de estas cosas. Enseñarlo. Las hermanas de la iglesia, visitándolas en las casas, mirando cómo están desempeñándose como esposas y como madres. Ese es el trabajo. Pero todo este trabajo, ese ministerio que el apóstol exige a las mujeres de acuerdo a la edad, ese trabajo tiene un propósito según el texto. ¿Cuál es el propósito del ministerio de las mujeres consigo mismas y con las mujeres menores que ellas en la iglesia? Honrar la palabra del Señor. El apóstol Pablo lo dice en estos términos: para que la palabra del Señor no sea blasfemada. El deber de las mujeres con este trabajo, consigo mismas y con las otras hermanas, es honrar la palabra del Señor. Cuando una mujer se dice creyente pero no sabe amar a su marido y a sus hijos, es imprudente e impura en sus palabras, impura en su comportamiento, es descuidada, sucia y desordenada en su casa, no es bondadosa y además no se sujeta a su marido, esa mujer deshonra la fe que profesa. Hace que el evangelio sea blasfemado. Noten, hermanas, que el apóstol dice que todo esto corresponde a la sana doctrina, versículo 1, donde comienza la exhortación propiamente. A veces pensamos que la sana doctrina solo tiene que ver con conceptos teológicos de alto calibre, pero tengamos en cuenta que a la luz de la exhortación del apóstol, a partir del versículo 1 del capítulo 2, la sana doctrina tiene que ver con el desempeño en las áreas domésticas y sociales. Es posible que tengamos una sana doctrina en nuestra cabeza, pero nuestra vivencia no sea consecuente con la sana doctrina, de manera que podemos ser personas con una sana doctrina en la cabeza, pero no
con un comportamiento sano o conforme a la doctrina sana. Cuando calumniamos, ya no estamos siendo personas de sana doctrina, porque la calumnia no corresponde a la sana doctrina. Cuando una mujer no sabe amar a su esposo y a sus hijos, no está correspondiendo a la sana doctrina. Su comportamiento pertenece a una doctrina insana. De manera, hermanos, que la sana doctrina no es simplemente si creemos en la Trinidad, en las dos naturalezas de Cristo, que es generalmente lo que se pregunta. ¿Esa iglesia es de sana doctrina? ¿Son trinitarios? Es generalmente lo que se pregunta. Casi nadie pregunta. ¿En la iglesia las hermanas saben amar a sus esposos y a sus hijos? ¿Son prudentes? ¿Pero qué sirve no solo a las mujeres, sino a cualquier persona tener una doctrina recta, pero tener una vida equivocada? Para concluir, debo decirles, hermanas, que esta maestría no es una opción, es un mandato para las mujeres de la Iglesia del Señor Jesucristo. Ser maestra de estas cosas mencionadas en el texto no es una opción para las mujeres de la Iglesia del Señor. Es una obligación, es un deber. Cada mujer creyente tiene la obligación de ser maestra para sus hermanas menores. Su deber es enseñarles a vivir como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Así lo escribió el apóstol Pablo en la carta que escribió a Timoteo, capítulo 2, versículos 9 al 10. Cada mujer creyente tiene la obligación de enseñar a sus hermanas menores a mantenerse en el lugar que el Señor le ha asignado y a cumplir sus roles conforme el Señor los ha ordenado. Ese es el ministerio de las hermanas en la iglesia. Pero esa enseñanza, queridas hermanas, esa enseñanza que deben transmitir las mujeres de la iglesia, las mujeres mayores a las menores, esa enseñanza no es únicamente la de impartir exhortación verbal, es principalmente la de transmitir la experiencia y la vivencia de los valores de la fe en el Señor Jesucristo aplicados a su dignidad como mujer primeramente y luego a sus roles de esposa y madre como corresponde a mujeres de la iglesia del Señor Jesucristo. Mujer, si usted se considera sierva del Señor Jesucristo para la edificación de su iglesia, ocúpese con toda fidelidad a las asignaturas que Dios le delegó desde el principio para la extensión de su reino en la tierra. De la calidad de su trabajo como esposa y madre depende el bienestar de su familia, de su iglesia y de las generaciones que formarán la sociedad en el futuro.